quisiera llevar al panel ahora a un segundo ámbito, que es el análisis del volumen y la calidad, que fue mencionado por Claudio y por Alejandro hace unos minutos. En el video inicial vimos que el volumen exportado en la temporada 2019-2020 fue de 47 millones de cajas. Y ese volumen en esta temporada se alcanzó entre las semanas 52 y 53, o sea, la última semana de diciembre. Y que la actual temporada se llegó a 70 millones y que ese número fue un 10 o 15% superior a la misma estimación hecha por el Comité de Cerezas en diciembre. Claudio, me gustaría preguntarte, dejando de lado el efecto de redes sociales o el impacto que tuvo el incidente de redes sociales, ¿cuán relevante es la variable volumen en el resultado de la temporada? Reformulando mi pregunta, ¿vale decir, China hubiera sido capaz de comerse esos 70 millones de cajas sin problemas? A ver, yo creo que lo primero que hay que decir es que se comieron. En el fondo, el mercado chino, al menos yo no tengo información de que se haya destruido volúmenes relevantes de fruta. Costos puntuales pueden haber habido, pero la fruta se consumió. Entonces, efectivamente, el mercado, lo que nos está diciendo es que el mercado chino es tremendo y la cantidad de consumidores es gigantesca. Obviamente que el costo de esto fue un tema precio. Al bajar los precios, en ese momento era la única forma que teníamos nosotros de poder mover el volumen. Dado que con el efecto de redes sociales se nos desplazó la demanda, se achicó de alguna forma la masa de consumidores dispuestos a pagar altos precios y para poder mover el volumen tuvimos que acceder a nuevos consumidores que en el fondo entraron con precios más bajos. Hay un dato que es relevante, que quizás no todos lo manejan. Los costos, o sea, como hablaba Alejandro, Cristian antes, cuando nosotros nos enfrentamos a la crisis el 22-23 de enero, teníamos un volumen gigantesco de fruta en China y el riesgo que había en ese minuto era que esa fruta no se consumiera y que efectivamente se destruyera. Y como dices tú, Gustavo, que no la hubiera digerido el mercado. Y los costos de llegar con una caja de cerezas a China, dándole un retorno cero al productor, son entre 100 y 120 yuanes. En el fondo, para llegar con un retorno cero, estamos hablando de precios entre 100 y 120 yuanes en China. Y obviamente que hubo casos en los cuales no logramos incluso esos 100 yuanes y tenemos hoy día, en algunos casos puntuales o calibres, retornos negativos. Pero hay un costo tremendo en la cadena. Entonces, primero quiero reforzar en el fondo el mercado chino fue capaz de absorber el volumen a menores precios, obviamente, probablemente la mitad del precio del que todos esperábamos. Lo segundo, señalar que con lo que veíamos antes del 20 de enero era que el mercado se estaba comportando bien, se estaba moviendo la fruta, íbamos relativamente al día en las ventas, pero a precios menores que el año anterior. Las lapins que se vendieron la semana previa al problema, estábamos en retornos en torno a $3.50 por dar un número, y el año anterior obviamente había sido más alto. Entonces, obviamente que el volumen, yendo a la pregunta, el volumen más alto afectó los precios y los afectó mucho más después del evento de redes sociales, producto de este desplazamiento de la demanda. Y ahí quizás hay un punto que tenemos que trabajar y con las agencias de marketing, con los nuevos mercados. En el fondo es pensar cómo mantenemos una demanda fuerte, cómo con el marketing o con la calidad logramos en el fondo generar más demanda por el producto y mantenernos en un estatus de exceso de demanda. Lo que habíamos tenido los años anteriores es que había más demanda que oferta de cereza y obviamente eso lleva los precios al alza. Y lo que pasó este año fue justo lo contrario. Había más oferta que demanda, obviamente el precio cae. Entonces por ahí creo que hay un tema que tenemos que trabajar y pensar bien cómo generamos esta mayor demanda vía marketing, vía calidad, vía creatividad. Y ese es un poco el desafío hoy día y tenemos que de alguna forma generar esta nueva demanda, porque como vimos el volumen está y viene. Afortunadamente
lo comenté en mi presentación, tenemos este año la oportunidad, el 2021-2022, de manejar buena calidad con volúmenes razonables, incluso con menos volumen que el año pasado, y esa oportunidad no podemos dejarla pasar. O sea, aquí lo que tenemos que hacer es hacer una muy buena pega en los huertos, en las plantas, en la parte comercial, y lograr reposicionar en el fondo el producto cereza, la preferencia de los consumidores, que la cereza se regale en China, vuelva a ser un producto apreciado. Gracias, Claudio. Vuelve a aparecer la variable calidad. Eh, volumen obviamente importante, pero por la impresión que voy tomando no es uno de los no es el más importante. Las redes sociales me da la impresión que es más un detonante de la crisis. Me gustaría preguntarle, Víctor, ¿cuál es el rol de la calidad enviada? Bueno, en primer lugar yo creo que hay que tomar en cuenta el problema COVID que nos afectó desde un principio de temporada. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo nos afectó la calidad en la fruta? Tuvimos baja de disponibilidad de mano de obra, tuvimos un año donde las horas frío que tuvimos nos dieron un momento de confianza pensando que las cuajas o las cargas hubiesen sido inferiores, y en el momento pasada la floración que tuvimos ya empezamos a tener problemas de mano de obra, fue muy difícil ajustar las cargas, lo que se tradujo al final en el resultado que ya todos conocemos, con problemas de calidad, teniendo porcentajes muy altos de fruta chica. Y uno de los factores más importantes, yo diría, son los problemas de condición, porque hoy día recordemos que la clave de nuestro producto es vender un producto rico de comer. Es cierto que las calidades están afectadas, pero si no tenemos condiciones, un producto rico de comer o de buen comer, la verdad que va a ser muy difícil vender esto por lo menos. A modo un poco de ejemplo, quisiera darles cifras un poco conversadas con algunas de las personas de la industria. Hoy día es cierto que hemos exportado 70 millones de cajas, pero dentro de estas 70 millones de cajas hay que destacar que solamente el 40% de estas cajas tuvo calibre super jumbo hacia arriba. Por lo tanto, hoy día a China mandamos 28 millones de cajas totales que realmente satisfacen el mercado. Si nosotros nos vamos al año pasado con 42 millones de cajas y un 60% de estas frutas del super jumbo hacia arriba, tuvimos 25 millones de cajas por 42 millones de cajas totales. Por lo tanto, creo que hoy día tenemos que trabajar muy fuerte en la industria, partiendo con los productores, para lograr producciones, ¿cierto?, que satisfagan a nuestros clientes. De otra manera, esta industria no se va a lograr sustentar. Y en segundo lugar, como lo dije antes, ver la autorregulación. No, no sé si perdimos contacto con Víctor ahí. Víctor, ahí sí. Víctor, entiendo, veo el rescate de las distintas cifras perdón, de los distintos calibres exportados, pero en el fondo hubo fruta que se fue a China que probablemente mejor no se hubiera ido. ¿Debiera ser un mea culpa a la industria en ese sentido? Sí, efectivamente, yo creo que en el tiempo que hemos llevado en esta industria, lamentablemente en algún minuto, pensando en que China era capaz de absorber volúmenes muy altos y todo tipo de calidad, la competencia entre las distintas empresas de la industria hizo bajar las calidades y los estándares que teníamos como industria. Por lo tanto, hay que partir haciendo una culpa donde todos tenemos que ser más exigentes para poder tener mejores productos, pero para que esto resulte necesitamos nuevamente que los productores, nuestra materia prima, sea de alta calidad. De otra manera es imposible lograrlo. Muchas gracias, Víctor. Me gustaría llegar al panel ahora a analizar los resultados de esta temporada 2020-2021. Entendiendo que en términos de retorno y liquidaciones la situación de la temporada es compleja, lo han dicho casi todos, y obviamente depende de cada región el resultado de la calidad exportada, de la variedad exportada, de la estrategia comercial, etcétera. Pero, Cristian, ¿qué puede esperar, qué pueden esperar los productores en sus retornos de una temporada como la actual? Bueno,
Ya un poco lo han dicho, ¿no es cierto? Los retornos van a ser insuficientes, algunos calibres van a estar bajo los costos, el retorno bajo los costos. Creo que lo primordial es que saquemos los aprendizajes en el sentido de comprender de que la calidad y no el volumen nos va a llevar a mantener este negocio rentable. Ahí la pregunta es, ¿qué hace el productor para leer estos años de sobrecuaja, de sobre rendimiento y- y poder ajustar los volúmenes, como dice Claudio? Yo pienso que esa es una reflexión, un aprendizaje que debemos hacer. También lo dijo Víctor, o sea, yo creo que al menos el 35% de la fruta que se envió fueron calibres o calidades que el mercado no pide. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cómo hubiera estado el mercado con, no sé, con 12.000 contenedores en vez de 17.000 contenedores? ¿Estaríamos hoy día con esos resultados? Tiro la pregunta. ¿Alguien del panel quiere responder a Cristian o es una pregunta retórica? No, no, la- se la hago a, los, a la mesa. Oye, yo pensé que le iba a responder Claudio, que es el bueno para los números, pero vamos mojando el potito por acá. Eh, es muy difícil entender cuáles son los números, sobre todo un mercado tan grande como China. Creo que hay muchas ideas que se tiran arriba de la mesa, como que China puede ser un mercado infinito y cosas así, que yo creo que están bastante lejos de la realidad. Pero definitivamente un mercado como China, que siempre nos sorprende positivamente, tengo que decirlo. El año pasado tuvimos una crisis donde hubo un lockdown, en el fondo donde partieron las cuarentenas en China, que fue algo nuevo probablemente para todo el mundo, dado el inicio del COVID, estaba hablando del año 2020. Y pese a que la fruta estuvo dando vueltas por muchos puertos, digamos, y un mes después que los barcos no podían atracar, llegaron a China, se vendió con inferior calidad, igual logramos salvar gran parte de los costos. Y este año en una situación así, si bien los resultados son insuficientes, la gran reacción que tuvo el mercado en términos de consumo también nos permitió, digamos, de alguna forma salvar gran parte de los costos de la temporada. Y eso hay que ser bien realista. Yo creo que responder a la pregunta cristiana es muy difícil y nadie tiene la bola de cristal, pero sí tenemos que tener claro que con los altos volúmenes que tenemos, la única forma de seguir agregando valor a la industria es teniendo un producto excelente. Si nosotros tenemos un producto un poco más malo y a eso lo sumamos a este volumen que comenta Cristian, obviamente vamos a estar en una ecuación donde quizás mayores producciones van a generar resultados decrecientes. ¿A qué voy con esto? Que quizás sacar algunos calibres y algunas calidades del mercado, que si bien hoy día se vendían, van a hacer que al no estar presentes, todo el resto de la fruta se venda mucho mejor. Es decir, ¿cuánto cuesta la última caja del mercado o cuál es el precio de la fruta en el mercado? Probablemente es el precio que se le pone a la última caja. Sacando unas últimas cajas, obviamente en términos de calidad fuera del mercado, de una calidad insuficiente, y en términos de calibres podría ser opción, quizás el mandar menos va a resultar en un ganar más para todos los actores de la industria, incluso para el consumidor final, que es alguien muy importante en esto, que básicamente es el que nos da la pega a todos. Si tenemos una excelente calidad, si tenemos volúmenes, ¿no es cierto?, asociados a esa excelente calidad, vamos a poder tener resultados importantes. La pregunta que Cristian también se va por el lado de, oye, obviamente menos contenedores, y como funcionan los mercados mayoristas en China, uno ve ahí que el equilibrio en la oferta y la demanda, si hay menor oferta, el precio se equilibra hacia arriba. Pero dado que el volumen va a ser gigantesco en adelante, el poder controlar una parte de la oferta obviamente que nos va a generar resultados más positivos que si esa oferta, insisto, de fruta de inferior calidad no estuviera. Gracias, Alejandro. Y quiero mandarle a los dos una pregunta, a ti y a Cristian. Cuando uno analiza los grandes desastres que ha habido, me acuerdo, por ejemplo, de la uva de Aconcagua el año 2006, donde entiendo hubo retornos negativos de 3 y 4 dólares por caja a los productores. Y veo la magnitud del problema que se vivió por volumen, 70% más, problemas de calidad
y un incidente de redes sociales nunca visto en nuestra industria global. Global, no ha visto. Me gustaría preguntarle, ¿la sacamos barata usando un chilenito? ¿La industria de la cereza la sacó barata? Yo pienso que en ese minuto el mayor temor nuestro era que la fruta no se alcanzara a vender, que la condición fuera totalmente no óptima para la venta. Ese era el temor más, el escenario más negativo. Afortunadamente eso no se dio, la rotación, aunque a precios menores se retomó, así es que más que sacar la barata, yo rescato lo positivo. Oye, ampliamos la torta, o sea, el consumidor chino que no nos cobraba, que no nos compraba la fruta de calidad super jumbo, hoy día la probó y próximo año probablemente se va a interesar y el bono que le llegue a fin de año para esa fiesta probablemente va a gastar un presupuesto en la cereza. O sea, estoy yo por el lado de ver el vaso medio lleno. Si nos consumían, estoy inventando un número, 400 millones de chinos, quizás el número ahora está más cerca de 500 millones y eso es algo positivo. Gracias, Cristian. Es una mirada sin duda positiva y la rescato y creo y la comparto. Alejandro, por último, en tu mirada, ¿hay un cambio en el negocio? ¿O lo que vivimos ahora son dolores de crecimiento de una industria que pasa de adolescente a adulta? Mira, yo creo, a ver, vámonos para atrás. Nosotros tenemos una industria muy libre, es decir, a diferencia de otros países que tienen industria bastante regulada, yo creo que algo que es muy lindo en nuestra industria es que todo lo que se ha generado es en base a iniciativas, digamos, particulares, ¿no es cierto?, desde productores, páginas, exportadores, la unión a través del comité y sin grandes regulaciones, y eso creo que es algo rescatable. Por lo tanto, si es que hay un cambio en el negocio, quizás la pregunta la voy a cambiar a si debemos hacer un cambio en el negocio. Todo lo que nos ha traído hasta acá ha sido una serie de eventos, de inversiones, de esfuerzos que han sido muy bien, digamos, recompensados durante muchos años. Ahora, la pregunta es, con los niveles actuales y con los desafíos que tenemos, ¿tenemos que seguir haciendo lo mismo y asumir que esto es un dolor de crecimiento y solamente dejarlo ahí? ¿O que también esto, independiente que el próximo año puede que no haya un COVID, nos haga reflexionar y hacernos la pregunta si debemos hacer un cambio en la industria? Y yo te diría que creo que con los desafíos que tenemos para adelante hay que pensar en las cosas que nos han traído hasta acá y que han sido buenas, y en las cosas que nos han traído para acá y han jugado un poco en contra nuestro. Yo creo que estamos en una industria altamente competitiva y voy a arriesgar demanda con lo que digo, pero en años anteriores de repente hemos tenido, liquidaciones extraordinarias y de repente tú pagabas, no sé, $5 y una empresa con la que uno competía, voy a estar en 5.20 o al revés, ¿no es cierto? Uno 5.20 y el otro 5, y muchas veces las conversaciones se centraban en ¿por qué esta diferencia? Esto ha pasado por muchos años y si uno lo ve, quizás haciendo un ejemplo básico, nos ha llevado a concentrar no solamente la fruta en China, sino que en los mercados mayoristas. Un ejemplo de esto es como una carrera de velero. Cuando uno está en una carrera de velero y ya han pasado varias regatas y estamos en la última regata y uno no quiere perder muchos puntos, si no quiere arriesgar, lo que uno hace es que el velero que va adelante, uno lo sigue y hace exactamente los mismos movimientos. ¿Por qué? Porque no va a cambiar el viento. Si uno toma una ruta distinta, cuando hablo de ruta distinta hablemos de diversificación, ¿no es cierto?, de hacer otras estrategias comerciales, puede que salga muy exitoso, o puede que también sople menos el viento y el haber mandado fruta a otros mercados termina siendo un retorno que antiguamente no eran los 5, sino que llegamos a 4, que ya sigue siendo todas luces un resultado excelente y ojalá hoy día lo tuviéramos arriba de la mesa. Entonces, diciendo esto, creo que hay que reflexionar sobre los años de bonanza que hemos tenido, que han sido maravillosos, pero también hay que reflexionar sobre las cosas que hemos hecho entre nosotros, exportadores, digamos, procesadores, productores, que nos han llegado
a tener una industria bastante concentrada, no solamente en China, que obviamente es el mercado más grande del mundo y un mercado maravilloso para la cereza, sino que muy concentrada en los mercados mayoristas. Entonces, creo que ese debemos hacer un cambio, tiene que ser un cambio de la mano de todos los que estamos en esta industria, desde nuestros productores hasta nuestros clientes, que han sido grandes actores en esto, y repensar cómo vamos a darle más estabilidad hacia adelante. Claudio mostraba los volúmenes que vienen y son gigantescos. Entonces ya no estamos hablando de que cada chino se va a comer 24 cerezas per cápita en la temporada. Yo les hablaba una cereza cada 2 días, sino que en un par de años más, como decía Claudio, como en 5 años más, vamos a tener que hacer que todos los chinos se coman una cereza cada día. Yo creo que son volúmenes gigantescos. Si uno hace eso en números, digamos, grandes, y habla de esta clase media china que viene, que van a ser más de 700 millones de habitantes, estamos hablando que son cerca de 230, 240 millones de hogares que van a tener que gastar $30 en la temporada de nuestras cerezas. Ok, ¿vamos a mover toda esa fruta a través de los mercados mayoristas? ¿Vamos a mover toda esa fruta en China? ¿O nos vamos a tener que poner de acuerdo entre nosotros en decir, ¿saben qué? Perfecto, hemos ganado buena plata, a todos nos ha ido bien, pero ahora hay que poner un porcentaje de fruta para abrir otros mercados, un porcentaje de fruta para quizás llegar, como decía Cristian, a consumidores que antes no llegaban, ¿no es cierto?, y a precios competitivos, porque seamos realistas, aquí la diversificación no se hace con precios altos, se hace con precios competitivos y con un muy buen producto para ser atractivo para nuevos clientes. Entonces, ese cambio creo que es el mayor que viene, que es en el fondo que nos pongamos todos de acuerdo y ser conscientes que vamos a tener que hacer un esfuerzo, que no va a significar muchas veces el mejor precio, sino que en algunas líneas vamos a tener que sacrificar algo para darle sustentabilidad a nuestra industria en adelante. Así que creo que, como te decía al principio, a riesgo de demanda, y de repente uno tiene que decir cosas que no gustan tanto escuchar, pero es importante partir haciendo ese tipo de reflexiones, porque si seguimos en el mismo juego que hemos venido hasta ahora, y muchas veces decimos, oye, necesitamos diversificación, bueno, en la diversificación nos vamos a tener que jugar y ojalá que todos nos juguemos dentro de esta industria para hacer lo mejor posible, pero vamos a necesitar cooperar y estar todos conscientes en la cadena de que eso también implica un sacrificio. Así que eso por mi lado. Gracias, Alejandro. Estamos recibiendo muchas consultas a través del chat y voy a resumir varias en mano de obra que me gustaría llevar al panel ahora a analizar. Este año se evidenció la falta de mano de obra, tal vez incluso desde el año anterior ya venía un indicadores, pero este año fue aún mayor. Y hay comentarios en la industria que fueron los inmigrantes, los grandes salvadores de la temporada. Jorge, ¿cuán relevante es el efecto mano de obra en esta temporada? Hola Gustavo, primero quiero aprovechar de saludar a todas las autoridades que nos están viendo y también a todos los productores, portadoras, a todos los que nos están viendo hoy día. Muchas gracias por la invitación. A ver, uno de los, si no el factor más importante hoy día en conversación a todo nivel es la disponibilidad y calidad de los trabajadores agrícolas, ¿no? Hoy día, además del agua, ¿no es cierto?, que es algo que estamos desde hace mucho tiempo propiciando, ¿no es cierto? Yo diría que hay varios factores y probablemente no los voy a nombrar todos por orden de importancia, pero que están en conversación respecto a la mano de obra en pandemia, porque hay situaciones pre-pandemia, pandemia y post-pandemia, pero hoy día en pandemia, uno de lo que tú nombraste muy importante fue el tema inmigrante. A mí me tocó estar el año pasado, en septiembre, en Copiapó, cuando ya empezó todo el tema, o sea, ya estaban cerradas las fronteras, y en Copiapó los productores de uvas estaban muy preocupados respecto a los inmigrantes bolivianos. Por lo tanto, ellos empezaron a mover gente de distintas zonas y empezó a haber una redistribución de gente de distintas regiones, ¿no es cierto?, desde el norte en adelante. El inmigrante, por supuesto, que se notó, principalmente el boliviano llega, en mucha gente que llega, no tenemos los números tan dimensionados, y de extranjería no sabemos, la gente que entra y que efectivamente va al mundo laboral, hoy día ahí hay algo que hay que afinar y que tener una base de datos más fina. Por lo tanto, inmigrante es un punto muy importante a considerar.
Después hubo un tema de logística intrarregional, había que sacar muchos papeles, algunas regiones estaban en cuarentena, ciudades, y ahí también nos enredó el movimiento de la gente internamente entre las regiones y con todo el papeleo que había que sacar. También el temor natural a contagiarse que hay, ¿no es cierto? Hay un porcentaje de gente que tiene temor a ir a faena por medio de contagio, también afectó al mercado laboral. Y otro punto que probablemente es más discutible y también es para largo, el tema de la bonificación, ¿no es cierto? Sin entrar si son buenas, malas, más o menos difíciles, pero hoy día nosotros, como gremio, como rubro agrícola, venimos hace mucho tiempo, estamos detrás de que el trabajo agrícola sea formal, ¿no es cierto? Sea regulado, tenga contrato, etcétera. Está desde el Estatuto del Temporero en adelante, hemos hecho muchos trabajos de muchos años por esto, y la bonificación, de alguna manera, lo que nos afectó fue en empezar el trabajo más en negro. Y ahí también enrea, ¿no es cierto?, la decisión de contratar o no. Así que, como digo, hay muchos factores que afectaron la mano de obra. Yo los nombré a lo menos 4, pueden haber más, pero ahí hay algunos como para conversar. Y hablando de mano de obra también, La Cereza hasta ahora ha tenido un mayor margen para poder pagar un poco más por mano de obra en las distintas regiones, pero me gustaría saber cómo ves tú el impacto de esta mayor capacidad de contratación, pongámoslo por definirlo de alguna manera, qué pasa con otras especies como el arándano y la manzana que también son altos en requerimiento de mano de obra. A ver, yo creo que no. A ver, por supuesto que la cereza hoy día es la que más pagó, ¿no es cierto?, en el mes del 15 de noviembre hasta los primeros 10 días de enero. Lo que afectó, yo diría la que afectó más, así directamente, fue en la sexta región, por ejemplo, la uva de mesa, porque muchos trabajos que se hacían en diciembre se dejaron de hacer porque no había gente para hacerlo, y todo ese trabajar agrícola se fue a la cosecha de la cereza. En el caso del arándano, el arándano tiene una cosecha que parte en octubre y termina en el sur febrero-marzo. Por lo tanto, hay especies que aplanan más y que uno puede de alguna manera manejar la disponibilidad, ¿no es cierto?, y movilidad de la gente. Y la manzana es tardía, por lo tanto, para efectos de cosecha, no. Yo creo que no hay una suerte de canibalización de la mano de obra. Lo que sí, en el PIC, que es diciembre, hay que ver bien, hay que prepararse, ¿no es cierto?, con mucho tiempo para las faenas en particular que tienen algunos cultivos, principalmente como la uva de mesa. Gracias, Jorge. Quiero volver con Alejandro. Alejandro, dijiste que arriesgabas demanda. Te propongo que hagamos un pack con 2 preguntas para que sea un abogado nomás. Ricardo Uristía, expresidente de la SNA, dijo la semana pasada: nos falta más gente, no llegan a trabajar porque reciben bonos de gobierno. En este sentido, ¿cuál es tu percepción de los efectos de los bonos COVID y retiro del 10% sobre la mano de obra? Tú me vas a poner los abogados hoy día para las demandas, parece, Gustavo. Yo te ayudo con la difusión. Más que demanda, riesgo que caricaturicen lo que uno dice. Yo escuché lo que dijo Ricardo el otro día y concuerdo plenamente con él, pero obviamente está un ambiente político muy polarizado y la verdad es que con mucha pasión y poca razón arriba de la mesa, y lo sacaron de todo contexto y salió como, digamos, bien golpeado por varias partes, lo que la verdad es una crítica muy injusta y poco racional. Yo diré que, a ver, estamos viendo una crisis dura y por supuesto, ¿no es cierto?, que cualquier ayuda de gobierno bien focalizada y sobre todo a la gente que más arriesga en esto, que son los mayores, está bien hecha, pero creo que en nuestro sector, dado el diseño de las políticas públicas, se afectó, es decir, que quizás fuera un poco para todos igual, nos afectó muy fuerte. Piensa que nosotros tenemos una gran cantidad de personas que trabajan solamente en la temporada de cereza. En los packing te diré que hay mucha gente, digamos,
digamos, mayor que trabaja, porque es un trabajo bastante menos duro, si bien es duro, pero que una cosecha. Y obviamente esas personas tuvieron que cuidarse y está, es decir, en toda lógica que se haya hecho aquí, dado los riesgos que tenían con contagiarse con COVID. Y por lo tanto, en ese sentido, es muy importante la ayuda del gobierno. Pero también pasó que yo creo que la falta de focalización, y sobre todo el tema de los campos, piensa que nosotros tenemos industria, como decía Jorge, que en la temporada, es decir, en diciembre o en noviembre y en enero, que son un par de meses, hay mucha gente que puede venir a cosechar y gana muchísima plata, al aire libre, con bajo riesgo de contagio, pero quizás sumado al ambiente nacional que tenemos, más el tema de la pandemia, más el tema de los bonos, más el tema del retiro de las AFP, creo que impactó fuertemente en la disponibilidad de gente para trabajar. Mira, como contarte una anécdota, nosotros alrededor del 16, 17 de diciembre, cuando estábamos en el peak de la temporada, y sé que le pasó a varios packing, se pagan normalmente los anticipos en esa época, coincidió con el segundo retiro de las AFP, etcétera, y se fue cerca de un 20% de la gente a la casa, y cuando teníamos que estar, digamos, con el máximo nivel de productividad en los packing, nos vimos con una escasez, digamos, de personas que ayudaron a sacar esta pega adelante, y cuando los equipos empezaron a llamar para saber qué estaba pasando, por qué se había ido gente, digamos, y si iban a volver o se habían ido a otro packing, etcétera, muchos dijeron la verdad que no. Hicimos el segundo retiro de las FP, recibimos algún bono, etcétera, estamos cansados, súper válido, pero no queremos trabajar. Y hay que compararlo con otras temporadas. Es decir, eso no pasó el año pasado, eso no pasó el antepasado, por lo tanto, sí hay un efecto importante en las políticas públicas y en cómo nos afecta a una industria como nosotros, que somos absolutamente temporal, es decir, tenemos ciertos días para hacer la pega, y si no se hacen estos días, no es que, digamos, podamos dejar las cerezas colgando o esperando el proceso y después hacerlo. Así que yo te diría que es complejo este tema, genera muchas pasiones, pero definitivamente lo relaciono con algo que dije al principio. Nosotros como industria tenemos que estar más cerca de las autoridades de gobierno, que nos tomen en cuenta al momento de diseñar ciertos incentivos para que no se generen incentivos perversos, que finalmente terminan generando, digamos, una dependencia mayor del Estado y más pobreza, porque esta industria ha generado mucha riqueza, paga muchos impuestos, paga buenos sueldos, se generan, digamos, buenas condiciones para todos los que le integran, y por lo tanto hay que cuidarla, y un diseño de políticas un poco complejo puede de repente pegarnos muy fuerte en un minuto muy duro como es el pic de la temporada, y finalmente destruir valor para todos los que participamos en ellas, desde, digamos, los trabajadores agrícolas hasta las empresas que han invertido durante muchos años en esto. Gracias, Alejandro. Con esta respuesta me gustaría dar por cerrado la mirada hacia lo que fue la temporada que ya concluyó. Me gustaría llevar al panel a analizar lo que viene aquí en adelante. Claudio, en su presentación magistral, nos habla conservadoramente de 130 millones de cajas al 2025, y con un potencial, obviamente entendiendo que con todo lo que puede pasar de por medio, de hasta 200 millones de cajas al 2030. En ese sentido, Cristian, y es parte de las preguntas que hemos recibido también en el chat, ¿a futuro el comité confiará en las fuerzas del mercado, dígase oferta y demanda, para regular el negocio, o hay acciones que se están tomando para controlar la calidad de la fruta exportada? Como comité y como grupo estamos convencidos de que la calidad y la promoción son gatillantes para aumentar la demanda, sea en el mercado que sea. Yo soy optimista en China y fuera de China. Solo un dato para complementar lo que dijo Claudio en su presentación. Si nosotros clasificamos la clase media china por edades, hay una clase media china que es la que está impulsando el consumo de productos de mayor valor. Hoy día esa clase media es de 250 millones de personas, de un rango etario de 20 a 45 años. A 2025 esa clase
media compradora, digamos, de ese rango etario, se va más que duplicar, va a llegar a 500 millones de personas. Entonces, sí o sí en China tenemos espacio para que nos consuman más cereza, y también es importante que los que ya compran obviamente aumenten la frecuencia, ¿eh? Y después otro dato que también, no sé si lo mencionaron, pero el estudio Matrix arroja que el gasto a nivel mundial, ahora voy a nivel mundial, va a aumentar en 80% de aquí al 2030, 80%. Hoy día el gasto de fruta y de verdura es de 3 trillones de dólares, se va a ir a 5,4 trillones de dólares a 2030. Es decir, hay un apetito por consumir productos frescos y saludables en la década que viene instalado en el mundo, obviamente con mayor presencia en Asia. Así que eso por un lado, la calidad, la promoción, el potencial existe, y por lo tanto somos positivos de que manejando la calidad que depende de nosotros, podríamos capturar ese potencial de mercado, tanto en China como fuera de China, que ya he descrito. Gracias, Cristian. En la misma línea de preguntas de un análisis de 130 millones de cajas y 200 millones de cajas potencial de aquí al 2030, Víctor, para 130 millones de cajas, haciendo una regla de 3 básica, necesitamos básicamente el doble de líneas de proceso y de empaque que tenemos hoy en día. Eso es mirándolo bien desde afuera. ¿Hay un orden de magnitud de esa inversión? ¿Hay algún catastro de cuántos va a tener que invertir la industria en los próximos años en líneas de proceso, en packing, etcétera? Mira, como bien dices, Gustavo, hoy día estamos en un orden, una capacidad del 50% probablemente lo que ya está plantado. ¿A qué voy con eso? Que hoy día la industria debe invertir en un 80 o un 100% de lo que ya tenemos instalado. Eso quiere decir que tenemos que doblar nuestra capacidad de proceso. Hoy día debemos considerar que el costo del proceso, o sea, el costo de una vía de proceso equivale a $800.000, la cual es capaz de embalar 20 hectáreas por temporada. Por lo tanto, una de las conclusiones es que hoy día cada productor, al plantar 20 hectáreas, alguien en la industria debe invertir $800.000 para que esta fruta pueda ser procesada. Y en segundo lugar, es súper importante, ¿cierto?, que las inversiones que vamos haciendo año a año, fuera de estos $800.000, tenemos que considerar que hoy día el objetivo es aumentar la tecnología para dejar mayor cantidad de mano de obra disponible para las cosechas. Por lo tanto, la inversión de los $800.000 por vía que te estoy mencionando, Gustavo, hay que entender que tiene una inversión continua en el tiempo para poder mantener, ¿cierto?, las capacidades de proceso y con la mano de obra que hoy día tenemos disponible. Víctor, pero concretando, necesitamos $500 millones, $800 millones, $1.200 millones. Hoy día estamos hablando de inversiones, Gustavo, cercanas a los 1.000 a 1.200 millones de dólares. Gracias. Es lo que requiere el impulso. Muchas gracias.